Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y como os he dicho en el vídeo anterior, Shakira en los premios Juventud, que ya sabéis que han tenido esos premios hace unas pocas horas, ha concedido diferentes palabras, ha hecho varios discursos. El primero os lo he traído en ese primer vídeo para que no fuera un vídeo extremadamente largo, y en este os quería pues comentar ese segundo que ha estado inspirado sobre todo en Milan, ya sabéis, en su hijo mayor, cuando ha subido a recoger ese premio honorífico por agente de cambio, en el que no solo ha hablado y le ha dedicado parte de ese premio, como digo, a su hijo, sino también ha hablado, que yo creo, dando a entender todo lo que está pasando en las últimas horas, ya sabéis, por ese nuevo juicio contra la agencia tributaria, sino también de todos esos que la critican y de esta sociedad tan vacía, que yo estoy totalmente de acuerdo con ella en ese discurso. Os voy a decir el discurso entero, íntegro, por si no lo habéis podido ver, porque a mí, bueno, me han llamado la atención bastantes cosas de las que ha dicho, y como siempre vamos a comentarlo y vamos a opinar juntos. Ya sabéis que vosotros también podéis dejar todos los comentarios que queráis, no hace falta que os lo repita en todos los vídeos, pero bueno, por si no lo sabéis, me encanta leeros y que me dejéis comentarios y darle me gusta al vídeo, lógicamente, si os gusta. Vamos a ver a través del medio digital Hola, nos traen ese discurso íntegro, que ya sabéis que a mí me gusta deciros las cosas tal y como son, para que podáis tener vuestra propia opinión, así que a través de este medio digital lo vamos a leer y vamos a comentar al mismo tiempo. El título nos dice: Shakira, inspirada en el valor de su hijo mayor, conmueve en Premios Juventud 2023. Shakira fue la máxima ganadora de la noche, con otros premios, en total 8, además de su distinción como agente del cambio. Si no lo sabéis, se ha llevado todos los premios a los que estaba nominada, nada más y nada menos que 8 galardones se ha llevado. Y esto, como también os he dicho en el otro vídeo, me parece una tremenda bofetada a todo lo que está pasando en las últimas horas. Si ellos querían tapar de alguna manera lo que iba a suceder en estos premios, yo creo que se lo esperaban, pues creo que han conseguido todo lo contrario. Y ha sido una manera de hacer que Shakira les conteste, y lo ha hecho a través de este segundo discurso que os voy a leer a continuación. En el medio digital nos dicen que después de convertirse en la máxima ganadora de esta 20 edición de los premios Juventud, Shakira subió una vez más al escenario para recibir de manos de Cani García el premio de agente del cambio. Desde las primeras filas estaban sus hijos, que se dejaban ver, sobre todo Milan, bastante emocionado por ver a su mamá recogiendo un galardón tan importante, que si no lo sabéis, Camila Cabello también se llevó otro galardón como agente del cambio, que además se les vio muy juntas las dos, junto con Milan y Sasha. Yo no sé si ellas se conocían de antes. Sabemos que en esos desfiles que hemos podido ver hace poco en París se les veía juntas, y no sé si se conocieron en ese momento o no. Me lo podéis dejar en comentarios a ver si vosotros sabéis algo más, pero bueno, os quería comentar que ella también se llevó otro galardón, aparte de subir al escenario a cantar. Pues bien, tras recibir el premio, Shakira, de parte de su colega, ofreció unas nuevas palabras que, como yo os digo, creo que hay contestación para más de uno, en las que no faltaron las referencias a sus dos hijos, quienes le han mostrado, lastimosamente, cómo dentro de su entorno hay grandes injusticias. Yo creo que esto refiriéndose a, ya sabéis, parte de la familia por parte del padre. En este discurso dice lo siguiente: vivimos en un mundo ambiguo con selfies con filtro, pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en los que la gente que nace pobre muere pobre, porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad. Esto, pues seguramente por esa fundación que ella tiene, Pies Descalzos, que es por parte de la que se ha llevado este premio honorífico de agente del cambio, por esa fundación que ella tiene, que ya sabéis que fundó cuando tan solo tenía 18 años y lleva muchos años con ella y cada vez está más volcada en esa fundación.
Pero en estas líneas también pues yo puedo apreciar que no es solo haciendo referencia a esa fundación, sino también haciendo referencia, como habéis podido escuchar, que hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Yo creo que este es un mensajito para algunas cosas que, aunque tú intentes ver que son de una manera, no lo son. Seguramente me estáis entendiendo. Después de esto, añade lugares donde, aunque es difícil de creer todavía, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, el color de la piel y su clase social. Es un mundo imperfecto, pero que está en constante cambio, y eso es una verdad que no se puede desperdiciar. Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte, o que en algún otro está siendo apartado por sus preferencias, solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano y que puede usar su voz, y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo. Es así, Milan, que está claro que eso es lo que ella les enseña, es como los educa, no solo ante esa metáfora que ha hecho o esa pequeña explicación que ha dado, que no creo que vaya solo en referencia a cuando le habla de algún amigo suyo que por desgracia sufre alguna injusticia por parte de personas que tengan poco corazón. Seguramente va un poquito más allá, y como ya sabéis, Shakira no suele hacer ni decir nada con lo que no esté mandando un mensaje subliminal, y yo creo que esto también es una manera de decir: yo a mis hijos les educo en que no se callen ante injusticia, ya sea por parte de algún amigo o de algún familiar. Después de esto sigue diciendo: me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más. Las redes sociales de ustedes amplifican las noticias que nos preocupan y dan a conocer historias que, si no fuese por ustedes, no se sabrían esas historias. Se cuestionan cosas, señalan las injusticias y buscan la verdad, y hoy, que están Milan y Sasha aquí acompañándome, que para mí es una gran alegría, yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación. No hay que ser político u ocupar un lugar de poder, ni ser famosos ni ricos. Para ser agente del cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Vamos, ya os digo, en estas líneas da unas cuantas bofetadas. Yo creo que de alguna manera está agradeciendo no solo a la gente que estamos en YouTube sacando mucha verdad a la luz, sino también a través de muchas redes sociales, concretamente en Instagram y en Twitter. También hay muchas cuentas en las que sacan esa verdad a la luz, y como bien ha dicho en las líneas anteriores, aquí también está pues diciéndoles claramente a sus hijos que no se callen ante nada y que no hace falta ser famoso para poder decir tu opinión, y si hay algo que no está bien, pues sacarlo a la luz, ni más ni menos. Pero como último añade: hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario. Eso es poder, y ustedes, la juventud, tienen ese poder. Y si les da rabia, y si les incomoda la exclusión, y si no se dejan anestesiar por el dolor ajeno, y si levantan su voz y no bajan los brazos, entonces puedo quedarme tranquila de que mis hijos y ustedes son y serán la esperanza de muchos, y son también y serán los verdaderos agentes de cambio. Esto es lo último que acaba diciendo, que es otro agradecimiento más a toda esa gente, pues que me voy a incluir. Sacamos muchas verdades a la luz que muchos se callan, o que muchos tapan, o que muchos no quieren que salga. Y es una manera también de decirle a sus hijos públicamente pues que no se callen ante nada. Como ya os digo, fue la gran ganadora de la noche, llena de reconocimientos. Subió a recoger diferentes premios, en concreto por su mejor canción Pop Urbano Music, por la sesión 53 junto a Bizarrap, que Bizarrap también se llevó varios premios. Poco después los presentadores le comunicaron que era la afortunada ganadora de otros 7 premios más, convirtiéndose en la máxima ganadora
de la noche y arrasó, como os he dicho en el anterior vídeo, por esos 8 premios que fueron mejor disco femenino, mejor canción para mi ex, Girl Power, mejor colaboración pop urbano, mejor urban track, mejor social dance challenge y Tropical Mix. Emocionada y a punto de llorar, ofreció un discurso, como os he dicho en el vídeo anterior, que si queréis podéis ir a verlo y así lo escucháis, que fue pues ese discurso dedicado a todos sus fans, gracias a todo lo que hacemos todos los días por ella. La verdad es que a mí me han encantado estos premios. Ella sí que es verdad que ha sido la más galardonada, pero ha habido otros que se han llevado también muchos premios, como os he dicho. Camila Cabello se llevó, Karol G también se ha llevado unos cuantos, Bizarrap también se ha llevado unos cuantos, Peso Pluma también se ha llevado unos cuantos. La verdad es que ha sido una gala emocionante, a mí me ha gustado muchísimo, seguramente muchos la habréis visto, otros no la habéis podido ver, os habéis enterado pues a través de redes sociales de un poquito. Yo os he traído lo que sé que os iba a gustar más, que es el tema de Shakira. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así podéis darle un me gusta, dejar todos los comentarios que queráis al respecto y nos vemos en el próximo vídeo.